Listo. Ya estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Televidentes de Regional TV, ¿cómo les va? Buenas noches. Ustedes ya, bueno, hoy primero vámonos despacio de viernes cultural, como siempre, la cultura, el arte de viernes. Hoy unos invitados de lujo, que por ahora, bueno, está solo Beto Moncayo, pero ya más adelante entrarán, ya los van a presentar, ya han visto, por supuesto, ustedes en las promociones de quién se trata y es de la película de Topos y Sapos. Pero antes, saludemos, 8 de la noche, 6 minutos, 19 de junio del 2020. Dianita, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le fue hoy? Muy bien, Emilio. Yo muy juiciosa me quedé hoy en casa. Le doy las buenas noches a usted, a todos los televidentes de Regional. Eh, pues creo que ha sido un día diferente. Ha habido comentarios positivos, comentarios negativos, pero pues no sabemos cuáles serán los resultados verdaderos de lo que hoy aconteció. Pero sabemos a nivel así general que hubieron muchas ventas, pues para las personas que necesitaban que sus negocios pues se empezaran a mover, pues, ha sido favorable. Y pues le damos la bienvenida a nuestro gran amigo y director Topos y Sapos, Alberto Moncayo. Bienvenido, buenas noches, gracias por aceptar la invitación a Regional. Muchas gracias, Emilio y Diana, por la invitación a ustedes. Bueno, Beto Moncayo, ¿qué ha habido? Entonces, él es el director de Topos y Sapos. Vamos a hablar primero con él de la película. Bueno, yo no los quiero poner, pues, obviamente en contexto, aunque muchos sabemos de qué se trata la película, de qué se trata también el nombre. Bueno, todo eso lo vamos a hablar con Beto y arranquemos precisamente por ahí. Querido Beto, usted primero que todo, sí, ¿no? Pastuso, nació acá. Sí, pastuso, nacido y criado, como dicen, ¿no? Bien. Bueno, ahora sí, expliquémosle un poquito de lo que sucedió en esa época, por allá en 1977, cuando se robaron el Banco de la República. ¿Qué pasó en la historia real? Y después ya nos adentramos en el tema de la película, por favor. Bueno, la historia real fue, pues, como fantástica, ¿no? O sea, imagínense, sin estas tecnologías, pues otra época, una época, pues, también muy, muy mágica, ¿no? Por otro tipo de cosas, ¿no? Y hacen un robo de película en Pasto y se descubre todo de un momento a otro, nadie sabía nada y se descubrió como un plan maestro, y fue como la sensación, ¿no? Si bien el robo, pues al parecer, y siempre me cuido de eso y también hacerles una pequeña corrección, la película no está basada no está basada en el robo del siglo, sino que está inspirada en el robo. Es un tecnicismo pequeñito, pero no, pues hay grandes diferencias, digamos, y de pronto unas de ellas las podemos comentar, y es que, pues en realidad, nunca, pues se hizo una investigación casi periodística al inicio, de qué era lo que había pasado, se hicieron entrevistas con varias personas, con gente involucrada, en algún momento incluso, pues sí, se hicieron diversos ejercicios, digamos, y digamos que el resultado de todo eso iba cogiendo cada vez forma, pero también se iba alejando cada vez más del hecho principal, ¿no? En el hecho principal, al parecer, y digo al parecer porque según entiendo, no se pudo culpar, o legalmente no están inculpadas las personas que supuestamente hicieron el robo, ¿no? Que eran unas personas, de otra parte, no eran de Pasto, eh, y bueno, pues, se suscitaron una serie de eventos, digamos, en la ciudad, que yo creo que los pastusos como que nos apropiamos de esa historia de alguna manera, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos más de cierta edad, pues conocemos la historia, o habíamos oído hablar de ella. En mi caso particular, pues
el hijo de la familia que estaba ahí, que era dueña de la casa desde donde hicieron el túnel, porque pues el robo, para los que no conocen, pues fue hecho en un túnel desde la casa de donde hoy en día es Bancolombia, ahí cerca, frente al Sebastián de Belalcázar, hasta el Banco de la República, que es la casa de don Lorenzo Lucero, ¿no? Que es, Donde es la Contraloría. Y está desastre, está Contraloría, desastres, todo eso, sí. Entonces, digamos que fui dándome cuenta que la gente, o sea, en Pasto nos apropiamos de esa historia, ¿no? A pesar de que los protagonistas, pues al parecer también digo, fueron otros, pero lo más chévere fue como darse cuenta de que había un montón de historias como paralelas, ¿no? Como apócrifas. Entonces... Y ahí es, perdón, Beto, y ahí es, perdón, cuando se debe decir que está inspirado, que valga tu corrección, ¿no? Que está inspirada porque hay unas historias paralelas, porque al decir basada sería algo muy fiel. Un relato exclusivo, exactamente. O sea, pero vamos a ver en la película, eso que tú dices al comienzo, vamos a ver, por ejemplo, en la película que no fueron pastusos, sino gente que vino de otro lado, ¿eso va a haber? No, en realidad yo sí quería hacer una historia sobre Pasto, ¿no? O sea, como te dije, pastuso nacido y criado, pero pues me fui a estudiar a otro lado y tal, y siempre estuvo yo estudié en España y allá me pasó una cosa, pero que yo nunca pensé que me pasara al ir allá, pues, que era... ¿Cine y televisión de pronto? Cine. Y era que yo tenía que trabajar con españoles, ¿no? Entonces tenía que entender su idiosincrasia, tenía que ver cómo hablaban, ver cómo se comportaban, y ese fue un ejercicio bien chévere, ¿no? Pero también extrañaba mucho, yo quiero hacer una película en mi tierra, ¿cierto? Con lo que conozco, de lo que sé, digamos. Y la idea original surgió de ahí, un poco de querer contar una historia sobre Pasto, que creo que Pasto tiene muchas cosas por contar, y pues alrededor de eso estaba el tema del robo del siglo y surgió un personaje apócrifo, es decir, a la historia real, ¿cierto? Un personaje inventado totalmente, pero que se convierte en el protagonista del robo del siglo. Es un tipo que sueña con tener una aventura real, un empleado bancario muy de bajo perfil, pero que quiere tener una aventura de un tipo que tiene sueños y tal. Entonces se inventa, mejor dicho, conoce a unos ladrones de bancos y se mezcla con ellos y vive pues su aventura, digamos. Sí, Beto, perdón, es que te voy haciendo unos paréntesis ahí, porque ahorita nos adentramos, por supuesto, en la película, que es lo más interesante, pero me llama mucho la atención cuando me dices que querías hacer una película de Pasto, y supongo que hubo una baraja, ¿no? De opciones, que hay muchas historias. Cuando ya sale de Topos y Sapos, de Topos y Sapos, por supuesto, y es la historia del robo al Banco de la República, ¿tenías en mente antes algo que también estaba compitiendo ahí? Pues la verdad, siempre hay como historia, incluso en esta cuarentena surgieron dos guiones también pues uno muy asentado en Pasto, otro como en las zonas rurales y tal, que podría ser, porque es una cosa futurista y retro y no sé qué, un western, bueno, es una cosa ahí rara, una mezcla rara, pero hay otra película que estamos queriendo hacer que sí es muy centrada en Pasto, ¿cierto? Y digamos que en esa baraja de la que tú hablas, que claro, al principio pues, ¿por dónde cojo, no? O sea, tengo una historia súper chévere y ¿qué de esto, con qué de todo esto me quedo, no? Y pues que es general, pues por supuesto, ¿no? Ajá. Y pues ahí la decisión, como te digo, fue tomando forma en el personaje principal. O sea, yo dije, en algún momento dije, bueno, ¿qué es lo que yo quiero contar? Una historia, un documental, un documento que diga exactamente cómo fueron los hechos y cómo sucedió, que de por sí es espectacular, ¿cierto? Ya es una... Pero sucede que por lo general cuando pasas las cosas reales a través del filtro de la ficción,
pierden esa naturaleza como tan fantástica de lo real, ¿cierto? Y te toca reconstruirlo y volvértelo a inventar y contarlo de otra manera y darle una vuelta y por qué no funciona esto y lo otro y tal. Entonces, fue un ejercicio bien, bien chévere, pero pues se fue centrando en el personaje principal, como te digo, que de alguna manera para mí encarna el humor pastuso. Así fue concebido ese personaje. Entonces El es humor, el humor, el humor. ah, sí, excelente, Ajá. güey. Entonces es un personaje que, pues, que es aparentemente torpe, no se sabe si es o parece, ¿no? Entonces son todos esos elementos del humor pastuso que son muy chéveres. Y, Esa es la y ventaja, esa es la ventaja que tenemos nosotros, ¿no? Que nos podemos hacer los bobos. Los bobos. exacto, sí, Muy sí, difícil en otros lados que sí, que porque hacerse el inteligente sí no se puede. Hacerse el exacto. bobo sí se puede. Sí, 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 sí. Entonces, pues como ves, hay elementos muy chéveres, pues ahí como para crear ese personaje, ¿no? Entonces la idea sí era, bueno, es este humor pastuso andante el que va a contar la historia de ese gran robo que sucedió y tal, pero del robo en realidad mucha gente nos dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue? Y tal. Si hay un túnel, pues digamos, nos quedamos con lo más anecdótico, lo que salía en los periódicos. Un túnel sí quisimos rodar en los lugares reales porque más es una evocación y también que lastimosamente pues nuestra ciudad han tumbado muchas casas y muchas cosas coloniales y de la época. Entonces, pues fue bien difícil también adaptarnos a eso, ¿no? Porque pues es hacer una película de época y es hacer una película no solo de época, sino de un género súper complejo que es el robo a bancos, ¿no? Que implica pues un plan, la policía y son muchos, muchos elementos y queríamos hacerlo así, queríamos ser como muy fieles al género es, que se lo inventó Hollywood, que en Europa también se conoce mucho, y queríamos hacer así, como una peli, mejor dicho, estábamos tan empeliculados como el protagonista. Sí, queríamos vivir nuestra propia aventura en Pasto, rodar una película, esa era como la idea general. Beto, en el transcurso del rodaje, de las grabaciones, ¿qué anécdotas tuvo? Pues mira, hay tantas cosas interesantes que nos quedaríamos cortos, ¿no? Entonces, porque pues hacer una película de esas dimensiones y sin plata, para mencionarte te menciono 4 cosas que seguro se acuerdan, nosotros rodamos hace 2 años, en 2018, ese año habían elecciones, ¿no? Entonces, ya te imaginarás, pues ustedes que son periodistas y cubren todo eso, pues es una locura y cambia un montón de dinámicas en la ciudad. Habían elecciones, había mundial, porque estábamos en pleno mundial de fútbol y nosotros rodando y las calles no sé qué, y bueno. Estaba lo del onomástico, tembló, ¿se acuerdan que tembló durísimo y que unas casas en no sé dónde ya no querían venir los de Bogotá porque eso fue antes de que llegara el equipo de Bogotá y allá cómo están y están vivos o qué es lo que pasa? Entonces, lo que siempre pasa pues con el Galeras, pues, ¿no? Pues claro, de ahí se desprenden un montón de cosas, pero lo más chévere que nosotros ahora estamos queriendo contar todo eso, ¿sí? En una serie que estamos lanzando en nuestras redes sociales, una serie documental, digamos, que es como el cómo se rodó de Topos y Sapos, ¿cierto? Porque hay tantas cosas tan chéveres que lo más interesante no es que nosotros contemos de pronto anécdotas nuestras, como que las hay y surgirán por ahí, sino contar todo lo que la gente nos ayudó, ¿no? Entonces, pues sobre eso sí hay un montón de cosas súper chéveres, ¿no? O sea, gente que con cosas pequeñitas y grandes y nos echó una mano y logramos sacar pues, la película adelante, que era una hazaña brutal, ¿no? Que la contaremos como muy cronológicamente, de hecho lanzamos un capítulo 0 que era como una prueba de estas tecnologías, yo no soy tan millennial, pero hay un equipo de gente que sí, en el equipo de producción que nos
ayuda a manejar todo eso, entonces estamos queriendo lanzarnos a esa aventura y contar todo el proceso desde 2013, un poco hacer un barrido a través de imágenes, porque nosotros no teníamos plata pues para hacer la película, menos íbamos a tener para un equipo paralelo que nos haga el detrás de cámara, no había posibilidad, o sea, el que aparecía por ahí a trabajar era en la peli, concentrados y todo. Entonces dijimos, ¿cómo contamos eso? ¿No? ¿Cómo contamos esa experiencia? Y claro, en la página de Facebook hay toda una serie de imágenes que nos cuentan esa cronografía, digamos, y nos dan como una luz. Y otra cosa muy chévere fue que teníamos un grupo de WhatsApp en la película y ahí íbamos mandando fotos de cosas que nos pasaban o bueno. Entonces tenemos como 2000 imágenes que en base a eso nos vamos a hacer como el recorrido de lo que pasó en la peli, pero como te digo, no fijándonos tanto en lo que pasó, sino en toda cómo la gente se apropió también, así como de esa historia que te cuento de los topos, se apropió de la peli también, ¿no? Y nos echaron un empujón, pues digamos, salimos al otro lado, que era, en un punto estuvimos, pues esta sí es casi que una anécdota, pues estuvimos a punto de decir, no podemos más, ¿no? O sea, no hay plata, no hay un solo peso para nada. Y fue a mitad del rodaje, entonces se hicieron un montón de, bueno, tendrían que ver la serie, como les digo, pero hay un montón de historias muy, muy interesantes para contar y sobre todo... ¿Quién rescató ahí ese barco? ¿2, 3 personas o nombres o empresas o algo? ¿La empresa privada, pública? Pues mira, hay en la parte pública, y eso quisiéramos, porque estamos viendo, estamos entrando en el ejercicio que ustedes hacen de, bueno, cómo es el panel de invitados, una cosa más periodística, ¿cierto? Por ejemplo, quisiéramos invitar a 3 representantes de 3 entidades públicas que nos ayudaron. Entidades públicas me refiero a Alcaldía y Gobernación, que fueron Alcaldía y Gobernación pasadas y la Alcaldía antepasada. Entonces, sería chévere invitar pues, a los directores de cultura o con quienes estuvimos en ese momento, sin importar el color político ni nada, y que nos cuenten desde el punto de vista de ellos qué pasó. Y así por el estilo, ¿no? Ver cómo armamos esos paneles, digamos, ya el primero lo vamos a grabar este fin de semana, con los primeros que estuvimos en los inicios de la peli y tal, y empezar a contar el cuento. Pero es un ejercicio, como les digo, periodístico, que es más en donde estamos medio chapuceando y entrando ahí, pero para contar esa historia, pues, del detrás de cámaras de la película. Y la gente sí se apropió muchísimo, porque yo recuerdo en redes sociales, en la página de Facebook, ustedes hacían convocatorias muy bonitas. Si usted tiene algo, vestidos, no sé, productos, materiales, adornos, lo que toca de la época, por favor, háganlas llegar, o si no, si quieren ser ustedes también extras, bueno. Sí. Yo miraba fotos de cantidad de gente, ¿no? Les fue muy bien en eso. Sí, eso fue chévere porque, pues, como te digo, pues había que trabajar sin presupuesto, pues, ¿no? Entonces, en el tema por ejemplo, el vestuario que tú dices, claro, llegaba la gente allá y nos decía, mire esto y tal, y claro, hay una responsabilidad en eso. Y teníamos un equipo muy profesional en la parte de vestuario, liderado por Diana Oliva, que ellos recibían las prendas, las etiquetaban, las catalogaban, porque es trabajo, pues, ¿no? Es como una bibliotecóloga que tiene toda, y ahí tiene su paleta de colores y a ver qué color necesitamos para qué escena y trabajar en base a eso, y al final también, si hay algún daño en la prenda, pues se arregla, se lava y se devuelve, ¿no? Y así con un montón de cosas, o sea, el material de arte, por ejemplo, Ferretería Argentina nos dio un material, yo te voy botando lo que se me ocurre, pues no es que sea orden prioritario, pero porque si empiezo a mencionar a unos, se me quedan otros, y eso es lo que no queremos, y queremos destacar en la serie también. Los extras también fue una cosa bien chévere, ¿no? Porque la gente se la gozaba, pues iba allá, pues nosotros los tratábamos lo mejor posible, pues, ¿no? En cuanto a la comida, en cuanto a
tratarlos bien en el set No y les tal. podían pagar, por supuesto, no les No pagaron. podíamos, no podíamos pagarles. Entonces también fue chévere porque era como muy horizontal la relación, ¿no? La gente se adueñaba de las cosas y también muy responsables con el vestuario, y iban más allá del deber, pues, ¿no? Porque había días que nos tocaba trasladarnos, no sé qué, y corra a rodar a otra calle, y por lo general, pues tienes un transporte, de que la gente, no sé, nada, se atravesaban unas cuadras con su atuendo y tal, y llegaban hasta allá y lloviendo, y bueno, unas cosas muy, muy chéveres. Si tuvieras la oportunidad de traer un actor de fama mundial, ¿a quién traerías? Uy, pucha, tenaz. Pues a ¿A mí, Robert Bolaños o Cantinflas? sí, sí, no, 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 pues hay actores brutales. ¿No? Gary Oldman me gusta muchísimo. ¿Quién, Y perdón? Gary Oldman, bueno, no sé, pues por lo general son actores viejos los que me gustan. Que sea nacional, para segmentalizar un poquito la segmenta. Nacional, pues hay mucha gente buena, ¿no? En la película, pues tuvimos, yo creo que eh, por ahí dicen, y no dicen, pues yo creo que es así, al mejor actor de Colombia, ¿no? César Vadillo, que hizo un papel pequeñito en la película, él estuvo desde el inicio, incluso él me presentó a Mario Jurado, que es el protagonista, que era Pastuso, y yo no lo conocía, y me dijo, ¿conoces a un, pues ya que tienes este proyecto, conocí a este Pastuso, que claro, lo conocí y era pues, otro monstruo, pues, ¿no? Ya lo verán pues en la película. Pero no, aquí en Colombia hay muchos actores muy, muy chéveres y de mucha tradición. Eh, lo que pasa es que está viendo como un fenómeno que los mismos actores están como reaccionando, los actores profesionales, digamos, están reaccionando a eso, y es como que las películas se están enfocando mucho en trabajar con actores naturales, ¿no? Y es chévere, nosotros tuvimos una combinación de todo, ¿no? De actores naturales, de gente extras que por ahí hacían algo y tal, y actores de teatro en Pasto, que los hay muy buenos, y actores pues de la talla de César Vadillo, pues que tiene una trayectoria brutal. En Ecuador pues estuvo Alfredo Espinosa y Lonca Vargas, que son dos actores muy fuertes allá y muy pesados, y formados y con mucho cine y teatro encima y tal. Entonces teníamos una cosa rara, pues muy heterogénea, ¿no? Eh, y pues yo con tu pregunta, no sé si es que me salga de responderla, pero con un actor con quien quisiera trabajar es con un actor que sea persona, ¿no? Que sea eh, primero que nos conozcamos como persona y que nos entendamos en lo básico, ¿no? En el entendimiento, eh, ¿qué te digo? Humano, primordial, ¿cierto? Si nos entendemos y los egos están, pues el actor trabaja con su ego. Es básicamente su herramienta de trabajo. Entonces no le puedes pedir a un actor que no sea, que aplaque su ego, cuando eso es su herramienta, una de sus herramientas de trabajo, ¿no? No la única ni la más importante, pero es una. Entonces, a veces eso dificulta un poco, y he conocido, por fortuna no me ha pasado cosas desagradables, pero sí he conocido casos de actores que no se entienden con sus directores, o que tienes una diva en el set, y te puede pasar pues, digamos, son relaciones muy, muy difíciles, ¿no? Entonces, y de mucha confianza. Tú estás poniendo toda tu confianza y la confianza de todo el equipo en una persona. Y si esa persona no es la correcta y no es correcta, digamos, pues todo se puede venir abajo, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, con Mario, que era el protagonista, sobre él, en él gira toda la película, pues es una gran persona, es un profesional impresionante, y pues es una suerte, ¿no? Para nosotros contar con él. Bueno, Beto, para ir terminando,
tenemos de pronto, la pandemia, por supuesto, seguramente ha aplazado muchas, muchos planes de los que ustedes hayan tenido dentro de su cronograma, pero podemos aventurarnos a de pronto alguna fecha de cuándo podemos tener a De Topos y Sapos. Pues mira, ahí también en la serie vamos a aprovechar para contar un poco eso, porque pues de alguna manera es la expectativa de la gente, ¿no? Nosotros en lo que hemos estado es, el primer año después de rodar fue un primer montaje, entrar a la edición y tal, que es un material que podemos manejar, ¿no? Y la cámara con la que trabajamos nos botaba unos archivos proxies, unas copias pequeñas y podíamos empezar esa parte de la edición. Pero para el resto de cosas son procesos que se necesita dinero, ¿no? O sea, son procesos de estudios de grabación, de esto. Entonces, pues es posible que surjan alianzas en el camino, ¿cierto? Y las hemos estado buscando, tocando puertas en convocatorias, en diversos escenarios para ver por dónde coge la película, ¿no? Entonces, de alguna manera, y te lo cuento como primicia, estamos en escenarios tan diversos como que si en una convocatoria nos va bien este año, que hemos venido trabajando todo el tiempo, pero este año justo acabamos de entregar un par de convocatorias y una es para terminar la película, que te dan un dinero como justo, como para los gastos mínimos y poderla terminar. Entonces no nos preocuparíamos de nada, digamos, ¿cierto? Y otro escenario incluso que es hacer más material alrededor de la película, ¿no? ¿Qué pasó antes con Samuel? ¿Qué pasó después? No sé qué tal. Y son proyectos que van ahí andando. Entonces no podríamos decir, va a terminar así, de esa manera, aunque ya tenemos casi una edición muy cerrada, pero en este momento pues todo puede irse para un lado o para el otro, depende de los socios o de las personas que se vayan juntando al proyecto. Pero pues le tenemos mucha fe, y también mucha calma. Nosotros, al haber sido totalmente independientes con la película y responsables con lo que el trabajo que hicimos, pues no tenemos como una fecha de entrega, no tenemos como un jefe que nos diga, bueno, esto tiene que ser así, tienen que entregarlo a tal fecha, ¿no? Y es una película de época que envejece bien, pues digamos. Entonces no tenemos afán. Yo creo que hacer las cosas de afán ahora sería dañar un trabajo que fue pues hecho con mucho cuidado, ¿no? Entonces es mejor esperar, tener paciencia por mí, si pasa el tiempo, por mí no hay problema, digamos. Lo importante es, como quisimos hacer una película para Pasto, pues hacerla con todas las de la ley, que tenemos la ilusión, y ya lo comentaremos en la serie también, de llevar esta película de manera gratuita a los pueblos, no como un tema sino porque hay modelos incluso financieros que harían rentable ese ejercicio, ¿no? Porque nosotros hicimos una película para que la vean en los pueblos, en Nariño, en los barrios, y se puede hacer de diferentes maneras, se puede hacer de maneras pagas, gratuitas, pero sería chévere masificarle a Nariño porque, como te digo, el centro de todo eso es algo que nos identifica como región, que es el humor pastuso, ¿cierto? Entonces, pues me parece que vale la pena como jugársela por ese lado y ver a ver qué pasa, pero eso requiere mucho tiempo, requiere pues que estas dinámicas de contingencia se aplaquen un poco también. Entonces, pues tenemos como que tener como paciencia, digamos, y esperar los tiempos en los que se vayan dando las cosas. Como tenemos afán, vamos despacio, dicen por ahí. Exacto, sí, sí, sí. Es verdad. Sí, No, no, paciencia. muy interesante y además porque eso fue algo que marcó en la historia en Pasto, ¿no? Recordamos muchas cosas y además, por ejemplo, con eso fue la primera escudería de los carros, le dieron ese nombre, la escudería de los topos, que es muy famoso. Sí, sí, Entonces, sí. No, tiene muchas cositas interesantes.
Sí, y es un tema que, y es bien extraño, ¿no? Porque, como te digo, como que nos apropiamos de esa historia y la volvimos nuestra, que es lo chévere. O sea, no es como que está ahí, sino que en lo que te contaba al principio de las anécdotas es que eran más, o sea, eran más interesantes las anécdotas que la gente nos contaba, que no nos sonaban muy a verdad, pero que eran súper interesantes, divertidas, ¿no? No, que tal político estuvo ahí metido y ese no sé qué y tal. Que el señor que vende no sé qué tiene su negocio ahí porque él era el campanero de no sé qué. El señor que tiene el almacén de llaves, él estuvo metido ahí en ese negocio y no sé qué. Entonces se vuelve una cosa bien, pues que no tiene mucha lógica cuando conoces toda la investigación, pues que periodística que se hizo, pero pues que es súper interesante, pues, ¿no? Hace unos años nos lanzamos con Mario en unos carnavales, porque queríamos que haya un pedacito de carnaval. Entonces hicimos, y lo van a ver en el recorderis que vamos a hacer en la página, cómo nos lanzamos a rodar en un carnaval, ¿no? Entonces dijimos, bueno, probemos, ¿no? Porque de alguna manera hay que hacer la película. Y cogimos, pues, con un equipo pequeño, el actor, la actriz y otros actores por ahí y tal. No, pues eso era una locura, o sea, le maman gallo a uno y al rato, pues ya termina uno metido en el juego y confundido con todo, que dijimos, no, o sea, esta locura no la podemos hacer, tenemos que ver cómo hacemos un carnaval, pero no nos podemos meter en esta tan de lleno, ¿no? Entonces fueron cosas bien, bien chéveres que digamos que pasaban alrededor de la peli y que siguen pasando, ¿no? Que cada vez la gente, por ejemplo, seguramente ustedes cuando se imaginan la película se la imaginarán de alguna manera, cuando saquemos el tráiler pues van a ver como avances del tratamiento, etcétera, y pues la idea es eso, ¿no? Como generar esa expectativa porque nos parece también que el espectador juega una parte importante, ¿no? En lo que nosotros queremos contar, por eso queremos llevar la peli, digamos, como a la parte rural y a los barrios y que esté accesible para todo el mundo, ¿no? Eh, pues es como un regalo a esa ciudad y a esa gente que nos dio tanto y un regalo que fue recompensado en el rodaje, ¿no? Nos ayudaron a terminar la peli. Y eso, pues se dice rápido, pero es muy complicado, ¿no? O sea, fue una cosa titánica, bien, bien, bien extraña, ¿no? Pero bien bonita. De hecho, la otra película que te cuento está inspirada como en esa sensación, ¿no? De, de separación y de unidad, ¿no? Dicen que los pastusos como que no somos muy buenos con los mismos pastusos, pero sí con otros, ¿no? Y ese era el paradigma que nosotros queríamos como atacar en un segundo proyecto, ¿no? Pero el proyecto este nos demostró que no es así, que cuando hay como una idea de transparente, de alguna manera honesta, ¿cierto? Hay un montón de ayudas y de cosas y en esta pandemia y en esto lo estamos viendo también, ¿no? Hay un montón de dinámicas que se están gestando que son bien interesantes. De hecho, nosotros, pues, en ese ejercicio periodístico que les digo que vamos a hacer, queremos tener como unos patrocinadores, como propagandas, digamos, no, no sé cómo se llaman en el largo, bueno, comerciales, digamos. Pero esos comerciales van a ser de gente que nos ayudó y que están hoy en día en esta contingencia haciendo algo digital o algo, no sé, pueden ser empresas, pueden ser personas, pueden ser desde el extra que estuvo ahí, no sé qué tal, que nos contacten y armamos la publicidad para ellos porque la idea de la serie es que está enfocada en la gente que nos ayudó, ¿no? Es como un dar las gracias y decir, a nosotros ya nos verán en algún momento cuando terminemos la peli, pero ahora hay que verlos a ellos, ¿no? Hay que ver todos esos procesos que nos ayudaron desinteresadamente y que ahora podemos como que devolverles el favor de alguna manera.
No, y además que en realidad va a ser muy bonito. De pronto hoy nosotros no lo medimos, lo que ustedes están haciendo, pero, Sí, está muy, sí. pero créeme que cuando esto ya la tengamos en salas de cine nacional, todo eso, va a ser un motivo de orgullo grande, porque que nosotros los pastuzos, por nuestra cultura, como no tenemos grandes embajadores de nuestra cultura y que tengan esa resonancia nacional, salvo ese escudo que está como por allá atrás, los carnavales de negros y blancos, ¿no? Y, y ya, y yo creo que para de contar, eso no hay más. Entonces, cuando vemos estas películas que nos pueden sacar, eso va a ser una locura, créeme que eso va a estar muy bien y pues cuenta con Regionar, por supuesto, para todo lo que tenga que ver con, con divulgación, con lo que se necesite, ahí Muchas están gracias. buenos pastuzos para aportar, porque esa película tiene que salir, además que ha generado una buena expectativa. Y ahora sí, para despedirte, Beto, Dianita habló de topos y sapos. Yo iba a preguntar, y ya se adelantaron, ¿no? No tenía, yo pensé que era por el tema de topos, se le dice, no sé, pero eso es lo que no me cuadraba, ¿no? Por allá por Norteamérica se le dice topo al que nosotros le decimos sapo. Entonces yo había hecho esa relación, pero parece que no tiene nada que ver, ¿no? No, ahí digamos, el juego de palabras, bueno, es como sí, como un juego de palabras y también el nombre con el D adelante nos parecía como muy de fábula, ¿no? Y en realidad la película es eso, es una fábula donde hay varios animales, entre otros, que se ven por ahí entre el político corrupto, el no sé qué, bueno, entonces están por ahí No, varios animales flotando. con razón sí es una fábula, porque de eso tenemos hartísimos, podemos hacer Sí. miles de fábulas. Y de alguna manera la inocencia del personaje, que es parte también de la característica del humor pastuso, esa inocencia nos daba esa sensación como de un cuento muy sencillo, muy de fábula y muy sin muchas pretensiones, pero contando una historia que sea muy nuestra, ¿no? Entonces el nombre viene, pues, en parte de eso, de que es casi como una fábula, y en parte también pues, de que en la época a estos ladrones que hicieron el túnel se los conoció como los topos, que Diana comentaba que así también nombraron a la escudería los topos, ¿no? Entonces eso fue lo más grande y sonado y tal, y digamos, también sabemos eso tiene también varias acepciones en la película, lo que es hoy en día significa un sapo, ¿no? Que es alguien como de lengua larga o alguien como entrometido y tal. Entonces, nuestro protagonista, siempre los ladrones dudan de si el tipo los va a delatar o que es un tipo raro que está ahí metido, no pertenece acá, es un entrometido, ¿no? Y siempre hay como esa desconfianza de... Dices. ¿Perdón? Y es el protagonista, dices. El protagonista, que es el único pastuso, pues hay otros pastuzos, pero digamos la banda originalmente sí es una banda de afuera, digamos, pero que la construimos ahí eh, con personajes, queríamos tener un personaje afro, porque nos parece que si queríamos pintar lo que es Pasto, le debe mucho a lo afro, ¿no? Entonces hay un personaje muy importante de la película que es afro. La película se origina como en Cali, en la cárcel de Cali, y de allá también el capo de la cárcel de Cali, pues es César Vadillo, que es pues actor pues muy chiquitico, pero muy imponente. Entonces era como el capo de la cosa y pues queríamos como de alguna manera darle esa dimensión como muy, muy grande a la historia, ¿no? Que cubriera como todos los aspectos de nuestra idiosincrasia. Entonces, me perdí de tu pregunta. Ya me puse a hablarte en qué íbamos. Te emocionó. No, era el tema del nombre, pero Ah, es de los toques, sí, el topo que se encontraba, porque en esa época les llamaban al grupo, le llamaron topos. sí. Y sapos, pues sí, por el túnel que fueron a... Ajá. Y sapos, pues porque de pronto es un sapo. Samuel, no sabemos. Hay que ver la peli. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Uno se emociona solo de escuchar a Beto Moncayo, imagínense cómo será eso ya con intro, ¿no? ¿Qué le dicen? Un tráiler, sí, pues Perdón, un tráiler. sí, ojalá pues
porque está hecha con mucho cariño, ¿no? Es una película pues como que sin grandes pretensiones, pero al tiempo es una película muy difícil de hacer, o sea, eso es por eso queremos contar la historia, porque a veces, de pronto si ves la película dices, bueno, está bien hecha, tal, o bueno, puedes tener tus críticas, como siempre, pues a uno le gustan las pelis más o menos, o hay cosas de las películas que le gustan a uno y otras que no, bueno, seguramente eso va a pasar, pero sí queremos contar cómo fue, porque cuando se vea, se va a ver todo el esfuerzo de que no solo fuimos un grupito de personas haciendo las cosas, sino que mucha gente se juntó para lograr una cosa de la que estamos muy orgullosos y de que esperamos que, pues, las personas a las que van dirigidos, ustedes y las personas que los ven, pues también se sientan así de orgullosos como nos sentimos nosotros. Ay, que por supuesto que esto es de gustos, ¿no? Esto es de gustos. Yo tenía un profesor que a nosotros nos decía, mire, cuando terminen de ver una producción, la que sea, a usted no le gustó, es muy difícil, pues, que uno diga que mala, no trabajaron bien en esto, ¿no? Detrás de todas las producciones hay un trabajo que uno no lo reconoce porque es que a uno le da, como le dan un cuadrito, y si a usted le gustó, no también, no, es complicado, pero detrás de eso hay gran, gran, gran trabajo. Sí. Lo que dice Emilio, el detrás es el más importante que deberíamos priorizar, ¿no? Pues, Beto, qué gusto pues haberlo tenido aquí, que haya compartido con nosotros en Regional, y pues qué interesante además porque él es docente, es arquitecto, entonces me imagino cómo va haciendo, cómo hace, como decir, fabricando la casita y va, como dice, no tengo afán, poquito a poquito va a tener éxito. Y pues tenemos que darle el valor agregado, es de aquí, de nuestra tierra, de Nariño, es Pastuso. Entonces, con más amor debemos nosotros valorar eso, valorar tu trabajo. Te felicito. Desde Regional, como dijo Emilio, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Siempre pues el periodismo en general también nariñense nos ha apoyado y eso ha sido bien bonito también porque nos han permitido hacer un montón de cosas y esperamos que cuando salga la peli, cuando sea el momento, hagamos una cuestión con la prensa también bien chévere para poderla magnificar la peli, como les digo, y ojalá se haga realidad ese sueño de llevarla a la parte rural, ¿no? ¿Por qué no reemplazar, que sea una diversión más en un fin de semana para un pueblo, una vereda? Sería bien, bien interesante, ¿no? Que cambien de plan. No, y ahora que vamos a quedar, permítame el término, duchos en estas cosas de los digitales, sí. Por supuesto, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, porque en lo rural nuestro, con ese abandono estatal histórico que hemos tenido, pues creo que se va a demorar, pero sí han inyectado computadores, se han inyectado recursos, algunos alcaldes, nosotros hemos venido hablando con alcaldes en la zona, ya le están metiendo platica a ese tema de lo digital, entonces puede ser un buen punto en pospandemia, ¿no? Que nos la podamos divulgar hacia lo rural a través de todo esto. Muy bien. De nuevo, muchas gracias, Beto. No, ustedes, muy amables por la invitación. Muchas gracias. Y a todos los televidentes, las personas que nos siguen en nuestras redes, muchas gracias. Como siempre en Regional, seguimos impulsando nuestra región. Gracias a nuestro invitado y gracias, Emilio. Mañana, ya saben, pico y cédula, 5, 6 y 7. Seguimos con ley seca. Vamos a celebrar al papá, pero con juicio, cuidándonos. Muy bien. Listo, Beto, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Chao. A cuidarse mucho, televidentes. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, Dianita. Gracias. Feliz noche.